quisiera comentarte que el medio Diario de Cuba publicó que se registró una disminución de un 18% de los cubanos emigrados que visitaron nuevamente la isla, lo cual salta a las alarmas porque es una combinación de, digamos, del éxodo con la crisis, porque muchas familias lograron sacar a sus parientes de la isla, mientras que también esa masa que estaba ahí también ha logrado irse por diferentes medios de Cuba, lo cual entra en consonancia que significa una pérdida cuantiosa, digamos, de ingresos de divisas, de alimentos, de ropa, etcétera, etcétera, que también abastecía un poco lo que es el mercado informal y hacía circular un poco más de dinero, lo cual viene al traste también con la disminución vertiginosa y preocupante del turismo. Hace unas semanas, Cóndor, la aerolínea Cóndor alemana, suspendió sus vuelos a Cuba. Hemos visto también la disminución de turistas canadienses, rusos, mexicanos. Ha habido un gran por ciento comparado con los del año pasado, lo cual viene a decir que esta crisis se está prolongando poco a poco y estos números porcentuales así lo indican. Desde Sí, tu punto mira, de vista, ¿qué podrías comentarme respecto a eso? Porque la está, verdad que sí, es algo interesante hacer este tipo de análisis. mira, es que lo voy a vincular con lo que estábamos hablando antes, que es que yo había leído que en un medio, realmente no recuerdo, lo lamento, había leído que una de las explicaciones a lo de la tasa de cambio era que justamente diciembre, Día de las Madres, aumentaba el envío de remesas, aumentaba el volumen de efectivo circulando en Cuba y por eso había una pequeña sobreoferta que se reflejaba en una caída del precio. Es que diciembre, noviembre, los últimos meses del año han estado marcados justo por esto, por una caída de los visitantes, no, los turistas, entendido como la diáspora cubana que va a Cuba como turista. Los turistas que van a Cuba, hay una caída de las remesas también, hay una caída de las exportaciones. Y lo que hay que tener en cuenta aquí, quiero decir, es que una caída de la oferta, a pesar de la caída de la oferta, ha caído el precio, lo cual quiere decir que la caída de la demanda ha sido mayor, la variación de la demanda, que la variación de la oferta. Es decir, cae la oferta, pero la caída de la demanda es lo suficientemente grande como para que el resultado final del precio sea caer. Esto aparentemente se va de tema, pero es un poco para enlazar con las explicaciones, las posibles explicaciones que puede tener la caída del precio del dólar, y justamente tiene que estar asociada a la demanda, justamente porque la oferta se ve que está cayendo también. No hace falta el dato, pues simplemente uno ve los flujos de qué abastece de divisa al país, el turismo, la remesa, los visitantes cubanos en la diáspora cubana que es turismo, las exportaciones, pues nada, ahí está, están cayendo también, lo cual es muy preocupante, que la demanda esté cayendo en esa magnitud, o sea, que caiga más rápido que lo que está, o más grande, no sé, de una manera más intensa, por así decirlo, de lo que cae la oferta. Sí, claro, y hablando de turismo extranjero, el medio New York Times, luego de 10 años de la restauración de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, publicó un artículo sobre aquel pasado ebulliente, como lo vivimos mientras estábamos estudiando en la universidad, y la realidad de estos días, que es como decía uno de los entrevistados, es como que te cayera un cubo de agua fría en la cara, porque si hace 10 años se vivió una esperanza total de una inyección de turistas, de inversiones, de comercio, de llegada de cruceros, como ya conocemos, un juego de las grandes ligas, tocaron los Rolling Stones, Barack Obama visitó Cuba. De momento, en medio de aquel desierto, es un oasis que tuvo una efímera duración de prácticamente 2 años o algo así. Y vemos ahora el reflejo de esa crisis, de aquella burbuja efímera, reitero nuevamente la palabra, de aquella burbuja efímera que vivió la sociedad cubana en medio de un boom económico, sobre todo por la llegada masiva de turistas extranjeros. Y hoy vemos cómo es un paisaje desolador. Uno de los entrevistados era un chofer de carros del turismo de los años 50, en este caso los Ford, los Bel Air descapotables, que comentó que en aquella época cobraba $40 la hora por dar vueltas a extranjeros en La Habana, y hoy cuando mucho podía conseguir un extranjero al día. Así que hagamos una comparación de cuán difícil, sobre todo para este sector, ha sido la crisis cubana, y cómo el entorno de estas personas afectados precisamente por tantas escaseces han tomado el rumbo del exilio. Y el New York Times hace una reconstrucción bastante interesante
desde el fenómeno mediático, desde lo diplomático, desde lo social y sobre todo porque entrevista a los asesores quienes contribuyeron a que estas relaciones se pudieran nuevamente restaurar, lo cual sobre todo fue impulsado por tal vez someramente lograr un cambio democrático en Cuba, lo cual no ocurrió y vino al traste sobre todo cuando Donald Trump salió electo presidente de los Estados Unidos en el 2017, arreció las medidas contra el régimen y luego en el 2021, cuando vamos a decirlo de esta manera, Biden tuvo guantes de seda con el régimen cubano, llegó el 11 de julio del 2021, que sucedió la represión desmedida, miles de presos políticos, y lo que vemos hoy en día es el reflejo de toda aquella consecución de hechos que no ha ido más que reflejar el verdadero rostro de lo que es el régimen cubano, que trajo una tapadera de sensibilidad, de comprensión, de supuestos cambios y reformas que en realidad solo fueron en beneficio de ellos, trajeron lo que hoy conocemos, aquellos polvos trajeron estos lodos. Pues sí, yo creo que el tema del acercamiento, primero, me parece que no voy a estar en cuestionamiento que si había que restablecer relaciones o no, voy a entrar a lo que nos interesa a nosotros, que es el cambio. Y yo creo que si el objetivo era, a través de un acercamiento, impulsar un cambio de régimen en Cuba, fue un fracaso total. No digo que haya que aplicar la fórmula inversa, digo que si lo que hicieron específicamente, bajo el nombre que tenga, buscaba cambiar, pues fue un desastre. Ahora, yo creo que aquí hay, digamos, estamos ante una, por la parte cubana específicamente, lo que hay es las autoridades cubanas, quiero decir, un claro ejercicio de propaganda y manipulación a los cubanos en Cuba. Mira, a los cubanos que creían en el sistema, pero creían que podía haber un cambio también, a los cubanos fuera de Cuba que creían que eso podía ser un cambio, y por qué no a autoridades norteamericanas que creían que eso iba a ser un cambio. Al mismo tiempo hay, creo, una irresponsabilidad por parte de los asesores, en última instancia, los asesores, analistas, esto es partiendo del supuesto de que todo es un proceso honesto y que lo declarado es lo que es, o sea, que el objetivo de la política era ese, no voy a caer en intenciones ocultas. Si el objetivo realmente era un cambio, los que asesoraron ese proceso no estaban lo suficientemente informados de cómo funciona Cuba en términos técnicos, en términos prácticos, porque la política fue un desastre y se podía prever desde aquel entonces que lo ocurrido no iba a debilitar el sistema. Bueno, pensar que lo debilita puede ser cuestionable. No afectó el sistema porque ahí está, y creo que el 11 de julio, a diferencia de lo que muchos celebramos, en realidad fue una demostración clara que el régimen cubano, a pesar de todas las crisis, va a tener los recursos para reprimir y que sobre todo el sistema cubano se sostiene, ya no tanto porque la gente se cree el cuento del comunismo, sino porque la gente se cree el cuento, mejor dicho, sabe que si toma las calles, el golpe, la prisión, la represión vienen. Ahora, que parece que me fui del tema, pero no, yendo a la economía, a lo concreto. Incluso en el 2017 yo escribí un ensayo breve, como 10, 12 páginas, donde yo explico que este pequeño, discreto surgimiento de un sector privado post-2011 en realidad no venía de debilitar el sistema, sino más bien afianzarlo. No voy a usar el término fortalecerlo, sino afianzarlo. Y una de las ideas que uso fue algo que está pasando realmente, y es que cuando aparece, esto puede parecer muy filosófico, pero es real, cuando aparece un intermedio entre los extremos, el intermedio es el que aguanta los golpes. Desde el punto de vista físico, ese diluye la fricción. Cuando es el chivo expiatorio, es el enemigo para todo el mundo. Los pobres abajo, bien afectados, la cogen con la pyme, y el gobierno desde arriba la coge con la pyme. Esto no quiere decir que sean los buenos, quiere decir que a nivel ideológico, a nivel de la manera que uno tiene de entender el sistema, se diluye donde está realmente el problema, y además se crean complicidades. No es que el sector privado sea bueno o es malo, es que en dependencia de dónde vaya el ataque hacia el sector privado, las personas que lo integran se alinean con los de arriba o con los de abajo. Esto es algo que convierte el sistema en dos porterías, con una serie de jugadores en el medio que se van virando por un lado para el otro. Pero esto no es la parte económica. La parte económica, que creo que puede ser interesante, es el tema que si en Estados Unidos hubiesen tenido en cuenta
las autoridades, los asesores específicamente, cómo funciona de manera específica el sector privado cubano, de manera resumida, que todo negocio que existe debe ser aprobado por una comisión nacional, ahora va a pasar a ser municipal, pero hasta el otro día los llamados nuevos actores económicos los aprobaba el Ministerio de Economía y Planificación, una comisión especial, y que ese mecanismo de aprobación no está alejado del resto de la lógica del país, o sea, hay que pasar un filtro político ideológico, y en cualquier momento toda persona que tiene un negocio está vulnerable a ser expropiado. Cuando uno tiene en cuenta eso, o sea, que el dueño de un negocio es un cubano más, no tiene que ser diferente. El error está en pensar que va a poder ser diferente. Un cubano más sujeto a la misma represión, a la misma vigilancia, a los mismos mecanismos de control y coercitivo, que además para poder ejercer su negocio tiene que entrar por la canal, como se dice en Cuba, asumir cierta complicidad, cierto silencio, cierta colaboración en determinado contexto y además, lo más importante, tiene algo importante que perder, que es su prosperidad económica. Cuando uno tiene en cuenta todo eso, dice, este sector privado no es un sector privado. Y ahí es donde entra la manipulación del régimen cubano que juega a las palabras con casi todo. Ejemplo, Cuba se llama República de Cuba. Una república es una sociedad, un sistema político en última instancia donde los poderes son elegibles. Bueno, a mí no me parece, ¿no? Se le llama sociedad civil a los CDR, el FMC, todo lo que tú quieras, todas las organizaciones no son sociedad civil, es decir, hay un secuestro de términos por parte del régimen cubano que son propios de las democracias liberales, del llamado mundo libre, como le quieras decir, que se adopta terminología, clasificaciones y después se le vende al resto del mundo como si fuera eso, y el sector privado cubano es un ejemplo, quizás es más reciente. No es un sector privado en el sentido que se puede entender en un país donde hay libertad de empresa en ciertos marcos, por supuesto, y siempre hay límites y restricciones, pero no hay libertad para ejercer la actividad económica. Simplemente hay licencias que otorga el Estado para hacer actividades económicas ahí donde el Estado cubano consideró que no le interesaba ejercerlo directamente. Pero, ¿cómo se le va a llamar a eso? Encomienda, ¿se va a usar algún término colonial, algún término extraterrestre? No, se usa el que el mundo le gusta para situaciones similares, pero con libertad de verdad, que es sector privado, que es pyme, que es empresa privada. Y con ese cuento, literalmente es un cuento, es una fábula, se engañó al resto del mundo, sobre todo a la parte norteamericana, pero al mismo tiempo había una responsabilidad de los asesores, investigadores, lo que sea, de contar esta cara, porque además nunca nadie ha podido explicar, son debates que yo todavía tengo hoy en determinados espacios, cómo una persona que lo que adquiere es un poder de compra, o sea, que se enriquece a costa de no la complicidad, de la colaboración en última instancia con el régimen, o que al menos tiene que limitarse, mutilarse políticamente, va a ser un actor de cambio. Y eso es algo que por la parte de Estados Unidos pudieron haberlo entendido los asesores, porque en este país hay suficientes especialistas, potencial académico, investigativo. Y creo que ahí está el gran fallo, en no entender cómo funciona Cuba y en dejarse engañar, porque evidentemente el lobo siempre va a ser lo mismo, el régimen iba a buscar lo que pasó, que era engañar. Por supuesto, y bueno, la respuesta de todo ello la vemos hoy en día.